Hola, ¿cómo están? Hoy tengo el gran gusto de estar con mi amigo y pariente, además, Andrés Montero, quien es columnista del ABC, consejero de la SOFOFA, consejero del SNA, tremendo agricultor y además empresario en otros rubros de los cuales vamos a conversar. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, pues gracias por la invitación, César. Un gusto estar acá en este programa. Oye, a mí me ha llamado mucho la atención que tú seas columnista en ABC, porque de repente uno en Chile, claro, lee que Vargas Llosa escribe, entonces yo me siento muy orgulloso, como primo tuyo, de leer que en ABC, que es el principal diario español, tú estás hablando sobre Latinoamérica y sobre Chile. Cuéntame cómo nació y cuál es la idea. Sí, mira, la verdad que a mí siempre me ha gustado escribir, originalmente en periódicos regionales. Siempre escribo en el diario El Heraldo de Linares, que es mi tierra. Me publican todo lo que yo mando y es un diario fantástico. Y durante 5 años yo fui columnista todos los martes en El Pulso. En la parte económica de La Tercera. Exactamente. En este momento es parte económica, en ese momento era un diario más independiente y yo ahí escribía distintos tipos de materias. Y la verdad que como yo no tengo jefe ni tengo reportes a nadie, entonces escribo siempre con bastante libertad, tampoco pertenezco a ningún partido político, entonces un poco escribo lo que me van haciendo y en El Pulso estuve 5 años, que fue una experiencia muy interesante, pero igual el estar todos los martes con la necesidad de una columna, es al duro, final porque de repente es uno duro. no se le ocurre. Y entre medio también yo estaba en el programa Faro Empresarial de Radio Agricultura, también toda la semana, entonces al final uno tiene que cuidar los tiempos y se dio una coyuntura que conocí por una casualidad en la Embajada de España al director de ABC que vino a Chile en una misión de intercambio de un programa que tienen ellos que se llama... que tiene que ver con el idioma español. Entonces ahí nos conocimos y yo le conté que yo escribía en Chile y me dijo que por qué no le mandaba una columna ¿de prueba? De prueba, una cosa así. Y parece que le gustó. ¿Pasaste la prueba? Pasé la prueba y la verdad que para escribir para un diario español uno tiene que ser sumamente cuidadoso con el lenguaje, con la gramática, porque... Bueno, son los dueños del idioma, pues mal que mal. Exactamente, y te quiero decir que hay un rigor bastante fuerte. ¿Y cómo lo haces ahí? ¿Te corrigen? Mira, tengo que... ¿Cuántos caracteres son? ¿Cómo te pautean? La verdad que te tengo que decir que yo he escrito unas 12 columnas y ahora estoy escribiendo mensual y nunca me han cambiado ni una coma. Bien, y lo que es un orgullo para uno, y tampoco me han pauteado de los temas. En general yo trato de cubrir temas de América Latina o temas que tengan que ver con Chile, con Argentina, con la Alianza del Pacífico, y también he escrito sobre Naciones Unidas, organismos internacionales, ese tipo de cosas. Oye, ya que nombraste a Argentina, ¿por qué no conversamos de el tremendo debacle, yo diría, que hay en términos económicos, que obviamente que venía de antes, ¿ya? Y que Macri trató y no se la pudo en el fondo. Esto de Macri se parece como a Benedicto, que no fue capaz y tuvo que haber cambios. Pero es trágico ver a Argentina, que a principios del siglo XX estaba entre los 5 países más ricos del mundo, que fíjate que era 7% del comercio internacional. Hoy día ni China tiene esa cuestión. Tocaron el cielo. Uno va, ¿no es cierto?, a barrios en Buenos Aires que parecen Madrid, que parecen París. Y a partir de Perón, esta cosa se derrumba. Mira, Argentina para mí es un tema que me llega muy de cerca. Mi bisabuelo materno nació en San Juan. Mira. Y él era banquero y después se vino a Chile por temas de la minería y él murió en Chañaral,
Él era el padre de Manuel Roseló, por ese lado, entonces uno siempre la sangre algo te dice. Y por otro lado, que el primer país al que yo visité a los 14 años fue todos, Argentina. Yo fui a comprar blue jeans a Mendoza. Claro, uno iba a comprar gamulanes. Entonces, además por el tema del campo, yo de chico siempre en Linares veía los arreos que iban de un lado al otro en la cordillera. Entonces llegaban a veces estos cuyanos con unas monturas muy bonitas, tomaban mate, y con el campo también se tomaba mate. Entonces yo siempre he admirado el campo argentino por su inmensidad, el folclore argentino. Su fertilidad, o sea, y tienen lluvia todo el año, no sé, es una maravilla eso. Alguna vez estuvo en mi casa, como tú sabes, Cafrune, siempre he seguido los chalchaleros. Entonces yo realmente creo que Argentina es un país precioso. Voy regularmente a la rural todos los años, entonces la situación de Argentina yo la he seguido, además estoy en la SOFOFE, en el Consejo Empresarial Chile-Argentina, entonces a mí me da mucha pena lo que está pasando, porque es como un caso bien único en el mundo, que un pueblo voluntariamente y democráticamente se quiera autoinmolar. O sea, aquí, como decía el otro día, creo que Schmidt-Hebel o alguno de estos grandes economistas, estaba comprobado todo lo que había robado Cristina. Salió en la televisión, sabía dónde guardaba la plata, todo, no es tan escondido, porque por último Maduro, uno sabe que hay narcotráfico detrás y una serie de cosas, pero lo hacen un poco más escondido. Esto ya está todo probado, entonces es terrible que no haya una solución, y la diferencia en los votos fue tan grande que tendría que haber un milagro. ¿Tú sabes lo que opinaba Jorge Luis Borges, argentino, sobre sus compatriotas? Claro. No son buenos ni son malos, son solo incorregibles. Bueno, mira, en ese viaje que te dije a los 14 años a Argentina, a mí me tocó ir porque un amigo de mi padre, un gran agricultor, Joaquín García Huidobro, él fue exiliado a Argentina, él se tuvo que ir porque les quitaron todo en la reforma agraria, y se fue a ir a Argentina, y a mí me convidó en las vacaciones de invierno. Y me recuerdo haber visitado la Plaza 11, que en Buenos Aires, una plaza popular ahí, y había un grupo de peronistas cantando su marcha. Los muchachos peronistas, claro, que se supo conquistar a la gran masa del pueblo combatiendo el capital. Bueno, eso era el año 73, 70 y cosas. 70. Tú sabes que era fascista en el fondo, gran admirador de Mussolini. Él creía en lo que había hecho Mussolini con el fascismo. Yo creo que Italia iba por el mismo camino, pero dale con Argentina. No, y de hecho hay un argentino que está en Radio Agricultura, que es uno de los que comenta en el programa, y él daba su teoría que a Argentina llegó mucho inmigrante italiano que tenía un estándar y que llegó a Argentina, un país rico, entonces y se hizo de ese estándar, y Perón incorpora a toda la clase trabajadora y las demandas pasan a ser infinitas. Entonces con el tiempo el país no puede, sencillamente. Y uno ve lo que pasa hoy. Tú le preguntas al taxista, a cualquiera. Y los taxistas en Buenos Aires hablan de todo, pueden comentar de todo. Mira, a mí me tocó una vez cuando me tocaba viajar, y entonces me subo al taxi y le digo, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo está la política? Entonces miraba atrás y me dice, ¿nacional o internacional? Son fabulosos. Claro. A mí me da pena porque lo que pasa es que todo lo que está tratando Macri ahora de hacer ya perdió. Y lo más interesante, las declaraciones que ha hecho Alberto Fernández. Estamos condenados a los Fernández porque no va a ser uno, van a ser dos. Claro. Entonces él dice que... Y eran tres porque había otro. Claro, dice que Venezuela no es una dictadura, y yo lo veo ahora asociándose con el mexicano, obviamente, y con el venezolano. Bueno, tienen que tirar su euros. Así es que no soy muy optimista del futuro. No, yo soy súper pesimista. Yo creo que además el gallo que llegue va a recibir un país mucho peor de lo que está hoy día, porque esta cuestión se está derrumbando entera. Y es probable que lleguen muchos argentinos a Chile. Bueno, sería bueno. En mi actividad como headhunter ya lo he empezado a notar. He notado nombres muy interesantes que se fueron a trabajar porque Macri llegó al poder y que ya están tirando su currículum para irse. Eso es súper triste. Oye, pero bueno, fíjate que los venezolanos que han llegado, en su mayoría, son profesionales y son notables. ¿Sí? Fíjate que en mi dentista las dos chiquillas que asisten tienen profesión, digamos, ortodoncista, qué sé yo,
Y entonces ellas le mandan 50.000 pesos a la mamá. Entonces tienen que ir a una casa de cambio y la mamá está al otro lado del teléfono lista, porque apenas le llega la plata, tiene que comprar todo el mes, porque en una hora más va a ser todo más caro. Y fíjate que con 50.000 pesos chilenos, que es poco. Mire, yo creo que la inmigración venezolana ha sido bien interesante. No creo que todo lo que ha sucedido en inmigración ha sido bueno. Ayer que no estábamos preparados para este diluvio. Demasiado gente. Y me tocó ir ayer al terminal de buses Santiago Sur. Y me tocó dos cosas que son duras. Las carpas en la Alameda, que a mí me habían dicho que era una fake news, pero yo la comprobé que no. Estaban las carpas en la Alameda, en la estación central ahí. ¿Carpas de quiénes? Carpas de gente que está viviendo en el bandejón central. ¿Pero el chileno? No, chileno y extranjero, de los dos. Yeah. Y un poco más acá, un grupo de unos 100 inmigrantes, por lo menos, con bolsas plásticas, unas grandes, con todas las mercaderías dentro de las bolsas, arrancando de algunos carabineros que andaban caminando por ahí. Entonces es duro ver que eso está pasando también. O sea, hay una cara de la inmigración compleja. Absoluto. Hoy en el diario viene un artículo de que 25% de los habitantes de los nuevos campamentos que se han generado son inmigrantes. Entonces eso es triste y hay que tenerlo en la mente. Es fregado el cuento, es fregado dejar la puerta abierta, es fregado cerrarla. Dime una cosa respecto, me vuelve una cosa a los argentinos que se estuvo conversando, y a lo mejor tú que estás en la SNA lo conoces bien, pero yo soy ganadero en el sur y a mí me encantaría poder traer vientres y genética desde Argentina, porque los terneros que uno ve en el programa de televisión que tienen en el campo rural no tienen nada que ver con los terneros de nosotros. O sea, sin embargo, la ganadería del sur dice que no, que es malo, claro, y qué sé yo. Mira, este es un tema en el cual podríamos conversar varios programas. Tú sabes que yo tengo un pasado de 10 años en el rubro de las plantas faenadoras de carne, así que conozco bastante ese tema. También me tocó manejar un frigorífico en Argentina y otro en Uruguay. Efectivamente, Chile tiene menos de 3 millones de cabezas hoy día, Argentina tiene 50, digamos, Brasil tiene 200. Y nosotros para abajo. Y nosotros cayendo. Entonces, efectivamente, cuando uno va a Argentina hay que reconocer de que el promedio de la masa ganadera argentina es muy superior al promedio de nuestra masa ganadera, de que, claro, en Osorno y alrededores el ganado es comparable, por supuesto, pero también tenemos mucho ganado lechero. Y yo personalmente creo que sería fabuloso para la ganadería chilena que pudiese importarse, no 10.000, o sea, no sé, 1 millón de vientres. Porque fíjate que nosotros... Perdona, pero para terminar la idea, pero el tema de fondo de las asociaciones ganaderas que quieren proteger el patrimonio sanitario de Chile para poder el día de mañana poder exportar, que tampoco tenemos volumen para exportar. Entonces yo creo que si se cumplen las normativas y hay alguna zona argentina que está libre y aptosa, yo sería un poquito más flexible en ese sentido, pero no todos opinan lo mismo. Mira, yo estoy en una empresa que exporta los guayú, ¿verdad? Que es relacionada a su cabeza, ¿verdad? En Los Ángeles. Vi un programa tuyo acá, creo que tenía que ver con el gerente. Sí, lo vi. Claro. Sí. Y a ellos les cuesta una enormidad encontrar terneras Angus de primera para cruzarlas con guayú. Y estarían expectantes de poder hacerlo desde Argentina, porque aquí cuesta, porque tal como tú dices, el estándar allá es aquí y el de nosotros es acá. Y podríamos ganar. Ellos, fíjate que ellos están exportando no solo carne de guayú, sino que también carne de black beef, o sea, de Angus alimentado en cierta forma. Exactamente. ¿Ya? Entonces no es que no haya un espacio hay. Para lo que no hay espacio probablemente es para seguir protegiendo. Esto fíjate que ya lleva años. En Argentina tú podrías hacerles cuarentena, podrías vacunarlo, podrías hacer miles de cosas. Esto, yo creo que tal como el azúcar de la llanza, es una protección que no tiene asidero a estas alturas. Mira, siempre se habla de que Chile tiene este patrimonio, pero no tiene masa ganadera. Yo siempre recuerdo estando en Corea con el ministro Campos de Agricultura, simpático, que era muy simpático. Él le hablaba a los coreanos y les decía, nosotros
vamos a ser unos grandes exportadores de carne, porque nosotros tenemos muchas praderas. Y entonces después yo en privado le dije, ministro, si praderas tenemos, lo que no tenemos es ganado. Ese es el problema, no tenemos. Chile importa, hoy día debe importar 60-70% de la carne que consumimos. Yo en esa época les decía, hace más de 20 años, que el competidor es el pollo, el cerdo, la gente, hay un tema de precio. Entonces, ¿qué sacamos con que la carne vacuna sea muy cara si no tiene Pero demanda? Campo era muy simpático, que él decía que lo único que tenía de Campo era el apellido, pero tenía la retórica radical, de radical antiguo. Este cuento le voy a contar, es inédito en la televisión chilena, porque el ministro Campo en esa conferencia, delante de todos los coreanos, en primera fila estaba Carlos Furch, que después fue ministro de Agricultura. Sí, pues. Entonces él dijo, mire, dicen que nosotros tenemos como 3 millones de cabezas de ganado, pero yo, dijo delante de todos los coreanos, y aquí me va a perdonar el director de ODEPA, yo nunca le he creído a las estadísticas. Dijo, entonces esto provocó una reacción increíble. Yo creo que tenemos mucho más, dijo él, así que fue muy simpática. ¿Tú sabes que está el estancamiento? Fíjate que mi tesis de economía agraria fue el ciclo ganadero y tuve que reconstituir a través de los censos, calculando cuántas se morían, cuántas mataban, etcétera, etcétera, desde 1913 en adelante. Hoy tenemos menos cabezas que en esa época. Pero por supuesto, por eso que es interesante, yo no es que quiera cambiar de tema, pero cuando nos vamos a todo este tema de la reforma laboral, de la jornada, a mí me gustaría invitar alguna vez a las parlamentarias que son las que promueven estos cambios en la legislación, cómo es la vida, por ejemplo, en el campo. ¿Qué es lo que a uno le pasa como ganadero en el campo? Por ejemplo, sí, porque es 24/7. Primero, sí, no. A mí me han robado muchas veces y me siguen robando, porque en el sur, por ejemplo, la gente ataca en la noche, lloviendo, el día de la Teletón, el día de Pascua. El 18. Entonces los animales te los roban, los amarran en una parte, en un bosque, nadie los ve, después los carnean, venden la carne. Es todo un tema terrible. Entonces tú tienes problemas de robo, tienes problemas de distancia, tienes problemas de que uno a veces no tiene el volumen adecuado para poder tener precios razonables, cada vez más costosos los costos de veterinario, los costos que hay que tener para estar registrado en el SAC, hay una cantidad de cosas, entonces es un negocio muy pobre realmente. Pero es que la ganadería, si tú te fijáis, es como decía la condesa de Downton Abbey, que es un fin de semana. Las vacas lo mismo, dicen, ¿qué es un fin de semana? Yo no tengo fin de semana. Las lecherías funcionan 24/7, si tú no sacas la leche se te mueren, ¿ya? Con mastitis, y cuando están en parición hay que estar de pie todo el día. Y tal como tú dices, cuando se acerca el 18 de septiembre, yo tengo algunas en el cerro, hay que bajarlas, y eso hay que bajarlas, llueva o no llueva, sea sábado, sea domingo. Obviamente que uno da otro tipo de libertades a cambio. A mí lo que más me preocupa, fíjate, son el tema de los procesos continuos. Sí. En una industria que fabrica cualquier cosa en un proceso continuo, las 40 horas lo único que va a hacer es que se va a producir menos. Que son 37 o 35 con el tema del almuerzo. Bueno, te fijas, o sea, esta cuestión lo que va a significar es que se va a producir menos. Así de simple. Porque contratar un turno por una hora diaria o algo así, claro, porque no funciona. Te fijas, ¿cómo le explico al ministro Monkever que yo no puedo en un computador desde mi oficina guardar las vacas? O sea, el sábado y el domingo yo tengo que guardar los vacunos todas las noches en un galpón, porque si no me los roban. Y eso lo tiene que hacer una persona arriba de un caballo que tiene que arrearlo. Y si a mí me reducen a 40 o a 35 horas, estoy obligado a poner otra persona. O a pagar hora extra. Entonces, es una cosa como de matemáticas básicas. Es que la Camila y la Carol tienen algo en común con Monkever, que salieron de la universidad y se dedicaron a la política. Exactamente. Entonces, claro, no tienen ¿no es cierto?, esa sabiduría que da cuando uno realmente está metido entre medio de los fierros o entre las patas de los animales. Es triste lo que está pasando. Yo creo que es una medida extra populista y que va a resultar, y es una lástima que el gobierno no lo haya pillado antes, claro, y que más encima se haya subido al carro
de ellas mismas, porque con flexibilidad que es limitada, como estamos hablando, no es que yo diga, ¿sabe qué, compadre? Yo voy para allá, ¿ah? Y me quedo en la casa porque ahí puedo trabajar. No es así en muchos de los casos. A ver, yo creo que esto está muy mal. Mira, a mí lo que me preocupa es que hay que partir del principio. Yo a veces converso estos temas con otra gente y la primera pregunta es, ¿por qué tengo que reducir la jornada? ¿Por qué? Dame primero una razón. Entonces empiezan las explicaciones. Bueno, porque la gente necesita más tiempo para la familia. Entonces, bueno, ¿por qué no vamos a 30 horas? Me vas a decir tú, la familia en un país en el cual el 60% de los niños nacen fuera del matrimonio. Exactamente. Y que está lleno de madres solteras. Pero si mi teoría es que al final va a ser para cuidar los perros, porque ahora la gente tiene perros. 2 perros, 3 perros, andan todas las siguen los perros. Entonces, porque ni siquiera la gente tiene más hijos. Ni siquiera, digamos, el tema del transporte, que es un tema que han esgrimido mucho, entre ellos algunos diputados de RN. Uno no puede cambiar una norma, lo que tiene que hacer es mejorar el transporte, o tiene que promover el trabajo en regiones, o tú puedes promover de que en una municipalidad o en una comuna a ti te den algún beneficio por emplear gente de tu comuna, por ejemplo. Eso podría ser una medida interesante, pero esas cosas yo no las escucho de los políticos, ¿te fijas? Entonces, hay una escritora que es notable de Estados Unidos, entonces decía como receta en toda esta discusión, con el progresismo en general, decía, lo más simple va a partir de una discusión, apenas parten, dígale, dame datos, dame cifras, ¿ya? Veámoslo en blanco y negro. Y ahí vuela, te fijas, y se cae la retórica, porque esto es retórica, o sea, son ni siquiera teorías, son hipótesis no comprobadas de que la gente va a producir más o va a estar más feliz o qué sé yo. O a lo mejor, fíjate que con esto la gente busca otro trabajo. Es el tema. ¿Ya? Obviamente que si en 4 días cumple esa hora, va a suplir las 4 que faltaron en otra empresa. Y eso va en contraposición con la idea original de darle más tiempo a la familia. Entonces es un asunto... Pero es notable, oye, el jaque mate que les dieron. Yo lo encuentro y se me ocurre como el jaque mate. O sea, cuando el rey para todos lados que le busca no queda. No, y ella, estas 2 diputadas, yo creo que de temas laborales no saben mucho, pero que son inteligentes, porque ellas ahora están victimizándose de que el gobierno le está, en cierta medida, criticando su proyecto en beneficio del otro, pero al final, si queda el otro, también son ganadoras, porque es prácticamente lo mismo. O sea, yo creo que tanto la Carol como la otra, como la Camila, se van a presentar a senadoras y van a ganar. Y para el Partido Comunista, que venía cojeando, que sus únicos diputados que tenía eran sacados en base a cupos que negociaban con la DC o con los otros, y eso se va a acabar, yo creo que aquí salvaron el barco por un buen tiempo. No, y además ahora una delegación importante del Partido Comunista está invitada a oficiar en China. Hay creo que 5 o 6 parlamentarios en China invitados oficiales. Entonces están amigos también de la potencia más grande del mundo. Pero es cosa que vean cómo funciona. Yo estaba allá y tú ves, allá no hay prensa libre, no hay libertad de movimiento. ¿Verdad? O sea, los chinos suficientemente hábiles que van desarrollando desde el Pacífico para adentro, pero no permiten que la gente de adentro vaya para allá, porque se crea pobreza, se hace visible, entonces se van de a poquitito. No, y si tú quieres hacer una obra pública, la haces nomás, no tienes que preguntar. Hicieron una carretera hídrica como de 2.000 kilómetros, claro. Y se arrugaron. Aquí podría ser doble vía la carretera hídrica, porque no le preguntan ni siquiera a ningún grupo de presión, se hace nomás. Bueno, Andrés, ha sido un gusto conversar contigo y esperamos tenerte de vuelta. Igualmente, felicitaciones por el programa y feliz de la vida seguir hablando a futuro. Gracias. Ya.